Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El mundo se ha vuelto oscuro. Primero, hubo un gran vacío. Luego, un sonido. Un latido. Su propio corazón. Sordo, constante, casi demasiado fuerte. Michael Reed abrió los ojos, o al menos eso creyó. Porque todo era negro. Un negro total, compacto e impenetrable. Intentó moverse. Su brazo golpeó una pared de madera a pocos centímetros de su cara. Estiró el otro brazo, pero encontró la misma resistencia. Sin aliento, tocó a su alrededor, madera arriba, madera abajo, madera a los lados. Un espacio diminuto. Olor a pino barnizado y tierra húmeda. Y de repente, la brutal verdad. Estoy encerrado. Bajo tierra. Un pánico primario se apoderó de él. Se incorporó bruscamente, pero su cráneo golpeó la tapa. El impacto resonó débilmente, como si estuviera amortiguado por una gruesa capa de tierra. Golpeó. Una vez. 2 veces. El sonido se apagó de inmediato, tragado por el silencio del inframundo. La cría. Un grito largo, ronco y desesperado. Pero no hay respuesta. No hay ayuda. El silencio regresó, aún más aterrador. Intentó recordar, la noche anterior, la cena con Lauren, el vino tinto, el sabor amargo en la lengua. Luego, el mareo, el suelo cediendo bajo sus pies, la voz de Jack Turner, y luego, nada. Ahora solo había negro. Y ese latido. Siempre ese latido. Muévete, respira, piensa, se dijo a sí mismo. No te asustes. Necesitas conservar el aire. Pero el aire, ya lo sentía denso, volviéndose caliente y pesado. Cada respiración parecía robarle un poco de vida. Se llevó las manos a la boca, el polvo se le pegó a los labios. Tosió, y el sonido resonó contra la madera. El espacio se hizo más estrecho, como si las paredes se cerraran lentamente sobre él. Gotas de sudor le resbalaban por la frente y se le metían en los ojos. Volvió a golpear, golpeando con fuerza la tapa con los nudillos. La madera crujió suavemente. Un hilo de tierra se filtró y cayó sobre su rostro. Se quedó congelado. La primera palada acababa de caer. Por encima de él, pasos. Voces distantes. Luego, sonrisa de silencio. El ruido del mundo se desvaneció para siempre. El ataúd vibró levemente, acababan de colocar un peso colosal sobre él. Michael gritó de nuevo, con todas sus fuerzas, hasta que se le desgarró la garganta. Pero la tierra nunca responde a los vivos. Luego cerró los ojos. Y escuchó su propio corazón latir en la oscuridad. Como recordatorio final de que, por el momento, él todavía estaba vivo. Un sabor metálico llenó su boca. Michael Reed emergía lentamente de un sueño profundo y algodonoso, como si saliera de un mar espeso. Le dolía muchísimo la cabeza y cada latido de su corazón resonaba en sus sienes. Intentó abrir los ojos, pero nada. Oscuridad absoluta. Intentó mover su mano derecha, golpeó una superficie lisa y dura, a unos centímetros de su cara. La izquierda, lo mismo. Se quedó congelado. Por un momento, creyó estar soñando. Quizás una pesadilla, anestesia, un efecto secundario de algún medicamento. Pero no. El olor a madera cruda, humedad y tierra mojada era muy real. El silencio también. Un silencio tan absoluto que podía oír su propia respiración resonando contra las paredes. Luego, poco a poco, fue creciendo el pánico. «¡Hola!», gritó con voz temblorosa. No hay respuesta. Golpeó una vez con el puño, luego 2. El sonido era apagado, sordo. El sonido de un ataúd. Michael sintió que el terror le subía por la garganta,
frío y ácido. Golpeó con más fuerza, con todas sus fuerzas. Ayuda. Estoy aquí. Nada. Solo un eco vacío. Respiraba más rápido, demasiado rápido. El aire, ya caliente y saturado, parecía enrarecerse aún más. Se puso las manos en el pecho para obligarse a respirar despacio. Le temblaban los dedos. Sentía cada vibración de su corazón latiendo contra sus costillas. Intentó pensar, piénsalo, Michael. Cálmate. Buscó un recuerdo, un punto de referencia. Una cena, sí, en su casa, la noche anterior. Lauren reía, con una copa de vino en la mano. La luz de las velas bailaba en sus mejillas. Entonces, un sabor extraño en la boca. Mareo. La voz de Jack Turner, su compañero. Duerme, Mike. Duerme un poco. Todo estará bien. Y luego la oscuridad. Él entendió. Lo habían drogado. Y enterrado. Michael gritó de nuevo, un grito desesperado y animal. Sus puños golpearon la madera hasta dejarla en carne viva. Sintió que se le partían las uñas. La sangre le corría por los dedos, caliente y pegajosa. Pero la tapa no cedió. Entonces comenzó a pensar en la velocidad de alguien que lucha por su vida. Intentó mover las piernas, que estaban bloqueadas. Sus brazos quedaron atrapados contra las paredes. Estaba solo unos 20 centímetros por encima de él, tal vez menos. Tomó conciencia del aire. Cada vez más pesado. Cada vez hace más calor. Inhaló. Un olor a tierra y descomposición le subió a la garganta. Tosió, ahogándose. Sus ojos, inútiles en la oscuridad, lloraban solos. El tiempo pareció expandirse. Un minuto parecía una hora. Una hora, como un siglo. Entonces sintió que algo se deslizaba por su mejilla, un grano de tierra caído de una pequeña grieta en la madera. Una señal. Sobre él estaba el suelo. Metros de tierra. Quizás más. Se quedó congelado, incapaz de respirar. De repente, oyó un crujido. Ligero. Como si algo se moviera arriba. Él dejó de moverse. ¿Fue un paso? ¿Un animal? ¿Una ilusión? El silencio volvió, absoluto. Su mente empezó a vagar entre la razón y el delirio. Pensó en Lauren, su sonrisa, sus suaves manos en su rostro. Aguanta, Michael. Aguanta. Pero el pánico regresó, implacable. Empezó a golpear de nuevo. Los golpes hicieron vibrar la madera, pero cada sonido fue tragado por la tierra. Gritó hasta perder la voz. Y en la oscuridad, exhausto, dejó caer los brazos. Su respiración se estaba volviendo entrecortada. Su frente estaba pegada a la tapa. Y un pensamiento terrible cruzó su mente. Nadie vendrá. Cerró los ojos, tenía la garganta seca. Y murmuró al vacío. Lauren, si puedes oírme, perdóname. Silencio. No queda nada más que eso, como un mar embravecido en el que se ahoga lentamente. Michael Reed ha perdido la cuenta de cuánto tiempo lleva aquí. ¿Una hora? ¿10? ¿Un día entero? El tiempo no tiene forma en la oscuridad. Cada respiración se convierte en una lucha. El aire está viciado, casi caliente. Al inhalar, siente el polvo quemándole la garganta. Sus dedos ensangrentados todavía temblaban contra la madera del ataúd. Para no perder la cabeza, cierra los ojos, aunque eso no cambia nada, y obliga a su mente a regresar. Él necesita entender. Encontrar, por qué él está aquí. Sabe que si se mantiene concentrado, encontrará una salida. O al menos, morirá comprendiendo. Las imágenes vuelven borrosas y temblorosas. Lauren. La cena. Su risa, su vestido azul medianoche,
la vela parpadeando entre ellos. Luego un sabor amargo en la lengua. Una sensación de mareo. Y Jack Turner, su socio, inclinado sobre él, con el rostro medio iluminado. «Nunca debiste haber ido a husmear ahí, Mike», murmuró. «¿De qué estás hablando?» «Eso es, viejo. Sabes demasiado». «Y negro». Michael de repente abre los ojos. «Jacobo. Ese es él». Finalmente, incluye el expediente del senador Hughes. Las pruebas de malversación de fondos, las fotos, las grabaciones. Le habían prometido a Michael que no lo lograría. Y Jack, a quien consideraba un hermano, eligió su lado. Una ira fría surge dentro de él, más fuerte que el miedo. Golpea la madera, no para gritar, sino para seguir vivo, para recordar que todavía existe. ¿Me oyes, Jack? Grita en la oscuridad. ¿Crees que me has enterrado? Te equivocas. Sus puños golpearon el tablero hasta que vibró. Pero, de repente, se detiene, la tierra empieza a filtrarse por una pequeña grieta y cae en forma de polvo fino sobre su rostro. Se queda congelado, con su mente en alerta máxima. Si continúa, el ataúd podría caerle encima. El dilema lo desgarra, atacar y arriesgarse a ser enterrado vivo, o no hacer nada y quedarse sin aire. Sus instintos investigadores resurgen. Evalúa mentalmente la situación. La madera parece nueva y gruesa. Un ataúd estándar, de unos 1,5 o 2 metros de profundidad. Quizás tenga una hora de aire, quizás menos. Cierra los ojos e intenta calcular su respiración, una inhalación lenta, una exhalación más larga. Pero su corazón late demasiado rápido. Cada segundo, oye la sangre pulsando en sus oídos como un tambor. Piensa en Lauren. En sus delicadas manos, en su aroma a jazmín. Se imagina su cara cuando descubra que ha desaparecido. Quizás ella busque. Quizás ella encuentre. Una lágrima fría se deslizó por su sien. Luego otro más. No, se dijo a sí mismo, no vas a morir aquí. Así no. Empieza a buscar frenéticamente en sus bolsillos. Quizás se le haya olvidado algo. Sus dedos encuentran una tela arrugada, un botón roto, un trozo de papel húmedo. Se lo lleva a la nariz, olor a vino. A cloroformo. Otra prueba de que todo esto fue planeado. Entonces lo entiende, lo drogaron, lo metieron en ese ataúd y lo enterraron para desaparecer. Pero aún no está muerto. De repente, un ruido. Diminuto. Un crujido encima de él, como un movimiento. Michael contiene la respiración. ¿Cree oír pasos? ¿Un crujido? Ataca, débilmente. Hola. Hola. Estoy aquí. Nada. Solo un silencio pesado, como si la tierra misma asfixiara al mundo. La desesperación regresa, mordiendo. Siente que sus pensamientos se confunden. Cree ver luz a través de la madera. Cree oír la voz de Lauren, suave y distante. Miguel, no duermas. Él niega con la cabeza. No, no es real. Son alucinaciones. El cerebro se está muriendo lentamente por falta de oxígeno. Él todavía respira, lentamente. Pero él sabe una cosa, cada minuto que pasa lo acerca al final. Y, sin embargo, en esta oscuridad absoluta, todavía arde una llama. Solo uno. Furia. No tendrás la última palabra, Jack. Te lo juro. El silencio ya no es solo un sonido. Es una presencia. Una cosa invisible y pesada que se aferra a cada respiración y roe el pensamiento. Michael Reed ya no está seguro de estar despierto. Le arden los párpados. Respira entrecortadamente, y el aire adquiere ahora una densidad extraña, casi líquida. Siente su propio aliento chocar contra la madera, regresando a él como un aliento mortal. El tiempo se ha desvanecido.
Ya no hay un antes ni un después. Solo negro. Intenta contar para mantenerse consciente. 1, 2, 3, pero los números se confunden. Sus pensamientos se desmoronan como arena. Tiene la garganta tan seca que le cuesta tragar. Se pasa la lengua por los labios, sangre. Bajo sus dedos, la madera está áspera y húmeda. Huele a polvo, astillas y suciedad que se filtra lentamente por las grietas. Con cada movimiento, una fina lluvia de tierra cae sobre su rostro. Cierra los ojos, aprieta los dientes. Mantén la calma, Michael. Respira. Respira despacio. Pero su cuerpo ya no escucha. Su corazón late tan rápido que le da náuseas. Sus piernas tiemblan involuntariamente. Él cree que oye sonidos. Sonidos apagados. Murmullos. Mike. Él salta. Esa voz, suave, distante. Lauren. Mike, despierta. Él extiende la mano y golpea la madera con las yemas de los dedos, como si quisiera alcanzarla. Lauren. Estoy aquí. Pero la voz se desvanece. Se disuelve en el silencio. Su mente se está quebrando. Comienzan las alucinaciones. Ahora recuerda un detalle. La mirada de Jack Turner, la última vez que se vieron, en la oficina. Las persianas estaban medio cerradas, la luz era fría. Jack estaba evitando su mirada. No podemos salir de esta, Mike. Esta gente no está bromeando. Podemos afrontar cualquier cosa, Jack. Juntos. Esta vez no. Y luego el veneno en el vaso. La sonrisa triste. La traición perfecta. Michael apretó los puños, con una rabia ardiente en el pecho. Vuelve a golpear la madera con todas sus fuerzas. La madera se parte ligeramente, dejando pasar una bocanada de polvo y tierra. Tose, escupe. Le arde la garganta. Pero sigue adelante. Sus dedos excavan, raspan, desgarran la madera. Sus uñas se sueltan, el dolor es agudo pero real, lo único que lo mantiene humano. La tierra comienza a fluir hacia el ataúd. Delgado, frío, despiadado. Se extiende por su pecho, por su cabello, se filtra en su boca. Escupe y tose con violencia. Pero por primera vez desde que se despertó, él enviado el mundo de arriba. La tierra. El exterior. La vida. Él todavía está cavando. Los músculos de sus brazos gritan, sus dedos están en carne viva. La tierra se filtra más rápido ahora. El ataúd tiembla ligeramente. Sabe que corre el riesgo de ser aplastado, pero ya no tiene miedo. No me entenderás, Jack, no me entenderás. La tierra le llega al cuello. Apenas puede respirar. Cada respiración es una batalla. Entonces, de repente, una luz. Débil, tembloroso. Él la ve. Un destello arriba, a través de la grieta. Se rió, una risa loca y entrecortada. Te veo. Lauren. Te veo. Pero la luz parpadea. Podría ser una alucinación. O quizás, una linterna. Pasos. Un movimiento. La madera cruje sobre él. Michael contiene la respiración y abre mucho los ojos. ¿Alguien está cavando? No. Es solo un animal. Un rasguño irregular, más leve, más caótico. Y de repente, un ruido sordo. Se rompe un trozo de la tapa. Un torrente de tierra cayó sobre él. Grita, intenta liberarse, pero la tierra lo invade todo, su boca, sus ojos, su nariz. Lucha, traga polvo, tose y pelea. Y en el caos, justo antes de que todo se volviera negro, volvió a oír la voz de Lauren, clara, suave, casi real. Aguanta, Michael. Ya vamos. Luego nada más.
Había falta de aire. Leo sintió un dolor agudo que le atravesaba el pecho, como si sus pulmones pidieran oxígeno. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oír sus propias pulsaciones resonando contra las paredes del ataúd. Había perdido la noción del tiempo, segundos, minutos, horas, todo parecía fundirse en una muerte lenta y agonizante. Por un momento, creyó que se iba a desmayar de nuevo. Pero un pensamiento violento lo despertó: no puedo morir aquí. Tanteó, buscando a su alrededor en la oscuridad. Sus dedos tocaron la superficie de la madera, fría, lisa, sólida. Raspó, primero con suavidad, luego con más fuerza. Sus uñas se rompieron contra la superficie. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca, pero continuó. Cada movimiento era un grito silencioso contra la muerte. «Alguien, ayúdeme», murmuró con voz estrangulada. Ninguna respuesta, por supuesto. Solo el sonido apagado de su respiración, el roce de la tela del sudario contra su piel húmeda y el crujido de la madera que manipulaba. De repente, un recuerdo apareció en su mente: la noche del funeral. Se vio de nuevo tendido en el ataúd abierto, con la luz de las velas danzando en los rostros de sus seres queridos. Oía a su hermana, Megan, llorar suavemente. Quiso moverse, decirles que estaba vivo. Pero su cuerpo se negaba. Lo habían declarado muerto tras un paro cardíaco. Su corazón se había detenido, pero no el tiempo suficiente. Volvió a latir, demasiado tarde, cuando la tapa se cerró. Un aullido surgió de su garganta, un sonido tan gutural que ya no se reconocía. Golpeó la tapa con todas sus fuerzas. La madera vibró, pero no cedió. La tierra lo amortiguaba todo. Nadie oiría. Los segundos se convirtieron en horas. Sus fuerzas flaqueaban. Pensó en su madre, su perro, la casa junto al lago. Anhelaba volver a ver la luz, sentir la lluvia en la cara. Empezó a golpear con más fuerza. Le sangraban los dedos, pero continuó, impulsado por una rabia primitiva, un instinto de supervivencia inexplicable. Entonces sintió algo. Una brisa ligera. Débil. Diminuta. Pero real. Se quedó paralizado, esforzándose por escuchar. Un crujido. Sí, justo encima de él. La tapa había cedido ligeramente, dejando entrar un soplo de vida. Leo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Redobló sus esfuerzos, excavando con los dedos, con las uñas desgarradas, respirando entrecortadamente. Cada milímetro ganado era una victoria. Pero el suelo, aplastado por la tierra recién compactada, comenzó a derrumbarse lentamente sobre él. Entonces comprendió: cuanto más cavaba, mayor era el riesgo de ser aplastado. Su mente estaba acelerada. El instinto lo impulsaba a continuar, pero el miedo a lo peor lo paralizaba. Piensa, Leo, piensa, se dijo a sí mismo, murmurando. De repente, un ruido. Un sonido apagado proveniente del exterior. Pasos. Leo contuvo la respiración. Alguien estaba caminando sobre él. Aquí, gritó con voz quebrada, aquí estoy vivo. Golpeó la tapa de nuevo, más fuerte que nunca, esperando que las vibraciones viajaran a través de la tierra. Pero los pasos se detuvieron bruscamente. Silencio. Luego, voces. Murmullos indistintos, demasiado distantes. Leo gritó de nuevo, hasta que se le rompieron las cuerdas vocales. Y de repente, resonó un ruido sordo. Una palada. Luego otra. Y otra más. Soltó un sollozo de alivio. Estaban cavando. Lo buscaban. Ya no estaba solo. Sus manos temblaban, su corazón latía aceleradamente y repetía. Estoy aquí, estoy aquí. Pero en ese momento, todavía no sabía quién estaba cavando. Los golpes de pala se acercaban cada vez más. Cada impacto sacudía la madera del ataúd, levantando nubes de polvo que le quemaban la garganta. Leo, jadeante, creyó saborear la libertad.
Cerró los ojos y murmuró entre sollozos. Gracias, gracias, estoy viva. La luz volvería. El aire finalmente penetraría. Pero algo estaba mal. Los ruidos cesaron abruptamente. No más golpes. No más voces. Solo silencio. Un silencio tan profundo que se volvió ensordecedor. Leo volvió a golpear la tapa del ataúd presa del pánico. Sigue. Estoy aquí. Cava, por favor. Nada. Y entonces, una risa. Una risa lenta, baja, casi burlona. No era una voz desconocida. Leo sintió que se le helaba la sangre. Conocía ese tono. Ese timbre. Esa respiración entrecortada. Entonces, hermanito, ¿sigues respirando? El corazón de Leo se detuvo por un segundo. Era Ethan, su propio hermano. El que lo había perdido todo cuando Leo heredó la fortuna familiar. El que había desaparecido la noche del funeral. Leo sintió que se le cerraba la garganta. ¿Ethan? ¿Eres tú? Pero, tú no lo entiendes, estoy vivo. Cometimos un error. Sácame de aquí, te lo ruego. Un largo silencio, luego la voz de Ethan, gélida. Oh, lo entiendo perfectamente. Eres tú quien no entiende. Ya estabas muerto para mí hace mucho tiempo. Leo empezó a gritar, a golpear, a suplicar, pero el sonido de la pala empezó de nuevo, en la otra dirección. Ethan estaba rellenando el terreno. Cada palada caía sobre el ataúd como una condena. No. Ethan, para. No tienes derecho. La ley, respondió con voz tranquila, me lo quitaste todo, Leo. El nombre, la casa, el negocio de mi padre. Solo me quedaba verte partir. Y ahora ni la muerte se ha atrevido a llevártelo. Así que me encargaré yo mismo. Leo golpeaba la madera, con los puños sangrando y la voz ronca. Estás enfermo. Me vas a matar. Ya eras tú, Ethan, murmura, simplemente te olvidaste de morir. La tierra se derrumbaba. Pesada. Inexorable. Cada palada amortiguaba un poco más el sonido de su voz. Pronto, solo quedó un susurro. Luego nada más. Ethan se arrodilló sin aliento sobre la tumba reciente. La luna iluminaba su rostro cubierto de sudor. Dejó la pala, cerró los ojos y murmuró. Descansa en paz al fin, hermano mayor. Pero mientras se enderezaba, un sonido extraño se escuchó detrás de él. Un suspiro. Débil. Ronco. Ethan se giró lentamente. Y vio, a unos metros de distancia, a su madre, Débora, de pie con los ojos llenos de horror. Ella lo había visto todo. Se hizo el silencio entre ellos. Ethan palideció. Mamá, yo. Pero antes de que pudiera terminar, Débora cayó de rodillas ante la tumba, con las manos temblando sobre la tierra aún fresca. Dios mío, ¿qué has hecho, Ethan? El viento arreció, levantando polvo. Ethan retrocedió un paso, incapaz de sostener la mirada de su madre. Entonces dijo, con la voz quebrada. Él me lo quitó todo, mamá. Solo quería recuperar mi vida. Débora levantó lentamente la mirada hacia él. Y acabas de perder tu alma. El silencio volvió a caer. En la tierra, el cuerpo de Leo finalmente descansó. Y en el aire, una verdad suspendida. Algunos muertos nunca dejan de respirar en el recuerdo de quienes los traicionaron. 3 semanas después. El pequeño pueblo de Marion Falls estaba sumido en un pesado silencio, roto únicamente por el zumbido de un camión de exhumación. Bajo un cielo gris, la tumba de Leo Anderson acababa de ser reabierta por orden del fiscal. Una denuncia anónima, enviada por correo, afirmaba que el hombre no estaba muerto cuando lo enterraron. La carta solo tenía una firma, Débora A. Los oficiales cavaron lenta y metódicamente.
El olor a tierra húmeda impregnaba el aire. Débora, envuelta en un abrigo negro, observaba en silencio. Su rostro, destrozado por el dolor, estaba tenso como una piedra. A su lado, el sheriff Miller evitaba su mirada, sabía lo que encontraría. Cuando la pala golpeó la madera del ataúd, un escalofrío recorrió a todos. La tapa se abrió con cuidado. Se hizo un silencio absoluto. Dentro, el cuerpo de Leo era todo menos pacífico. Tenía las uñas rotas, los dedos sangrantes, sus rasgos paralizados en una expresión de terror absoluto. Tenía los puños apretados, y en la tapa de madera, profundas marcas formaban letras grabadas con dolor. Ethan. Un murmullo recorrió el grupo. Débora se tambaleó. Apoyó una mano temblorosa en el borde del ataúd, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Él intentó vivir hasta el final, ella suspiró en voz baja. El sheriff se enderezó lentamente. Señora Anderson, su hijo Ethan ha estado desaparecido desde el día del funeral. ¿Sabe dónde está? Débora negó con la cabeza, sin apartar la mirada del rostro de Leo. No, pero no puede huir para siempre. La tierra siempre acaba devolviendo lo que se ha tragado. Esa noche, regresó sola a casa familiar. Todo seguía allí, tal como lo había dejado Leo, la guitarra cerca del sillón, el abrigo colgado en la puerta, la taza sobre la mesa. Pero una cosa había cambiado. En el porche, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro, una foto de la infancia, Leo y Ethan, sonriendo, del brazo. En el reverso, una sola frase escrita con letra temblorosa. No he podido dormir desde ese día. Lo siento, mamá. Sin dirección. Sin ubicación. Pero una mancha de tierra, marrón y húmeda, estropeaba el papel. Débora se desplomó en el suelo, aferrada a la fotografía, mientras a través de la ventana, el viento hacía vibrar los árboles del jardín como un lamento de ultratumba. Y a lo lejos, en la noche, se hubiera jurado oír 3 golpes apagados, como si vinieran de debajo de la tierra.